Saludamos en esta oportunidad tan maravillosa que el Señor nos da al iniciar el capítulo número 41 a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. La lucha de los bautistas de los Estados Unidos en favor de la libertad religiosa o la libertad religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Para muchos seres humanos, millones, inclusive para aquellos que venían perseguidos por las iglesias oficiales en Inglaterra, el anglicanismo y todas las demás formas de catolicismo romano que se habían desarrollado por cerca de 15, 16 siglos aproximadamente, la Estatua de la Libertad no estaba todavía construida, pero sí se puede decir que el concepto y el principio de libertad era de gran esperanza para todos esos inmigrantes. Hoy esa estatua simplemente lo que hace es reflejar el sentimiento y el pensamiento que predominaba en todos esos inmigrantes. El sueño americano, entre comillas, siempre se ha representado a través de esa Estatua de la Libertad, porque la gran nación del norte tuvo en sus inicios ese concepto muy sembrado tanto en los corazones de sus habitantes como también de sus principales legisladores, como lo vamos a observar hoy en este capítulo número 41. La lucha de la Iglesia de Cristo a favor de la libertad religiosa en Estados Unidos es una lucha maravillosa. Ya vimos cómo en el estado de Massachusetts, como lo empieza a presentar aquí, desde la página número 276, el capítulo número 41, fue uno de los primeros, si no el primer estado donde la persecución religiosa empezó a librarse, y allí precisamente fue donde también se empezó a librar esa lucha para separar a la iglesia del Estado. Por eso es que se menciona allí una serie de personajes que son muy significativos y que centraron su pensamiento, tanto filosófico, dice aquí, como espiritual, en dicho principio. La conciencia del ser humano no debe ser gobernada por el Estado en cuanto a los principios religiosos. La conciencia del ser humano debe ser influida por el Estado a través de las leyes para que haya, por sentido común, cierto bienestar, cierta convivencia. Y decimos cierta y enfatizamos en la palabra cierta dando a entender que solamente lo conseguirá en un porcentaje. Jesús dice claramente, o mejor, a través del profeta Isaías, el Señor lo dice claramente, que la justicia del ser humano es como un trapo de inmundicia, que se puede comprar, vender, transar, regular de una manera que se puedan cubrir ciertos intereses. Pero apreciados hermanos y hermanas, el amor, dice en la página número 77, porque queremos resaltar los testimonios, ampliarlos un poco, graficarlos, ilustrarlos y darle gracias a Dios por esa lucha que libraron los precursores de la libertad espiritual en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice allí en el segundo párrafo de la página número 277, el amor que tuvieron los bautistas por la libertad religiosa y civil les impulsó a tomar parte con Washington en la lucha de la independencia de América. El presidente Washington reconoció el servicio de los bautistas en el tiempo de la Revolución en el año de 1776, pero recordemos que esa participación fue básicamente legal. Fue una participación orientada bajo el principio de la libertad. Dice que en la contestación de una carta que recibió de los bautistas de Virginia, felicitándole, él dijo que la denominación bautista de América ha sido uniforme y casi universalmente un amigo firme de la libertad civil y los promotores perseverantes de la gloriosa revolución. Así que, apreciados hermanos y hermanas, la gran nación norteamericana, los Estados Unidos de Norteamérica, se fundamentaron desde sus inicios, tanto en la parte política como en la parte económica, en, valga la redundancia, el principio de la libertad. La libertad en todo orden,
e inclusive la libertad a pesar de la persecución que ya habían emprendido los presbiterianos y los congregacionalistas. Apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, esa carta se contestó se originó y se contestó con base en las congregaciones de la Iglesia del Señor Jesucristo que estaban en lo que se conoce como el estado de Virginia. Esos bautistas de Virginia felicitaron al primer gran presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, gran promotor de la libertad en todos los órdenes, no solamente la libertad política, sino también la libertad religiosa. Hermanos y hermanas, ese maravilloso estado de Virginia es representado en la siguiente imagen que vamos a observar. Se puede decir entonces que lo maravilloso de los habitantes de Virginia no solamente era su gran promoción por la libertad política, sino también allí habían iglesias del Señor Jesucristo que estaban promoviendo no solo la libertad de la gran opresión de la monarquía inglesa, sino también estaban desde ya atando las leyes futuras para que la libertad religiosa se pudiera proclamar en esta gran nación. Y cuando hablamos de libertad religiosa, estamos usando la palabra religiosa en el mejor sentido, en un buen sentido, porque sabemos que la religión es lo que el ser humano se imagina de Dios, mientras que la revelación es lo que Dios le da a conocer al ser humano, o a través de la naturaleza, o a través de su palabra, o a través de su palabra encarnada, el Señor Jesucristo. Así que lo maravilloso de esta ilustración que estamos observando, la creación de Dios allí de una manera muy significativa, es entregar al ser humano esa administración de la creación y también de los principios espirituales que se promulgaban en las iglesias del Señor Jesucristo desde el primer siglo. Así que mis hermanos y mis hermanas, todas estas explicaciones que hay en el capítulo número 41 simplemente nos reafirman que finalmente Dios estaba dando la victoria en ese momento a las iglesias del Señor Jesucristo. No fue en vano, como lo estudiamos en el capítulo anterior, la resistencia de muchas iglesias del Señor Jesús, de muchas congregaciones que llegaron definitivamente a proclamar, a enfatizar y a defender ese gran principio de la libertad religiosa. Dice que el primer Congreso Continental que se reunió en 1774, es decir, ya estamos en el siglo XVIII. El siglo XVII fue un siglo de trasteo, se puede decir de esa manera, de las iglesias de Gales en Inglaterra hacia los territorios en Estados Unidos de Norteamérica. También fue un siglo de persecución contra la Iglesia de Cristo ya en Norteamérica también. De hecho, en Europa no había cesado. De hecho, en Inglaterra todavía continuaba la persecución. Pero ya en el siglo XVIII, los bautistas de Virginia toman la iniciativa, entre otros. No se puede decir que hayan sido los únicos, pero sí se puede afirmar que ellos claramente promulgaron y promovieron la libertad para que en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se incluyera el principio de que cada persona debía adorar a Dios solamente en respuesta al trabajo de Dios, no en respuesta al trabajo del Estado. Así que es este congreso en 1774 en Filadelfia, cuando los bautistas mandan mensajeros para exhortarle que consiguiera a una vez el reconocimiento de los derechos de la conciencia. Dice que aunque nada fue hecho, sin embargo, en el Congreso Provincial de Massachusetts, que se reunió en el mismo año, los bautistas, es decir, la Iglesia de Cristo en ese momento, presentaron sus quejas por medio de Isaac Backus y tuvieron éxito en conseguir la resolución siguiente. Hay una resolución ahí que no vamos a leer por razones de administración del tiempo, pero sí es muy importante recordar que los bautistas recurrieron a la ley
humana en el buen sentido de la palabra para defender los principios de que cada ser humano debería obedecer a su conciencia mejor en el momento de tomar una decisión de a quién seguir en el sentido espiritual, en cuanto a la salvación de su alma, en cuanto a dónde congregarse y también en cuanto a cómo desarrollar su relación y la enseñanza de la palabra de Dios, su relación con Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, los principios que necesitaban aprender. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, dice aquí que en la página 278, la Iglesia de Cristo conmemoran la próxima sesión de la legislatura de Massachusetts en 1775. Allí hay una petición y al finalizar ese párrafo dice: estamos persuadidos que una libertad completa en no pagar contribución puesta sobre la adoración por las autoridades civiles no es un favor del hombre, ni tampoco de los hombres en el mundo, sino un derecho concedido a nosotros por Dios, que demanda que quedemos firmes en este mundo. Hacemos daño a nuestras conciencias concediendo al hombre el poder que pertenece a Dios. Qué bueno que este derecho es proclamado en ese momento. Un derecho es algo por lo cual uno no necesita pagar: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y así muchos de los derechos civiles que recogen principios de la palabra de Dios y que de una o de otra manera han sido de gran significado para el bienestar de la humanidad. Siempre insistimos que todos estos principios legales que orientan el bien común, pues sencillamente lo que buscan es tratar de preservar la convivencia mientras el Señor regresa algún día realmente a establecer su reino de total justicia. Es un hecho, dice el último párrafo interesante, que la idea verdadera de una constitución libre para el gobierno de América se derivó de las iglesias bautistas. La foto que vamos a observar a continuación es la de un personaje que influyó decisivamente en este principio de la libertad religiosa. La constitución original de los Estados Unidos de Norteamérica es una constitución libre para ese gobierno. Y tenemos, dice allí, la impresión hecha sobre la mente del presidente Jefferson. Nosotros sabemos que Jefferson, en primer lugar, fue auxiliar de George Washington. Y se menciona allí cómo este presidente de los Estados Unidos pues se congregó en alguna ocasión en una iglesia del Señor Jesucristo. Allí observó el gobierno absolutamente democrático de una iglesia del Señor Jesús, y esos principios le sirvieron y le orientaron a este gran legislador para reconocer que el mejor plan del gobierno para las colonias americanas estaba basado en una democracia pura, como la que tenía y como la que sigue teniendo la Iglesia del Señor Jesús. El sistema democrático, se puede decir, es un anticipo de lo que el Señor va a realizar a través de su reino milenial y a través de sus edades celestiales. Por eso ese principio democrático, y decimos el principio, no el sistema de gobierno. Hay una cosa muy importante que aclarar allí. No es que Dios se case absolutamente 100% con la democracia desde el punto de vista humano. Simplemente que al ejecutar la democracia, pues la ejecutamos los seres humanos y no siempre nos dejamos orientar por el Espíritu Santo. En este caso, Thomas Jefferson sirve entonces como un adalid de la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica, y esa democracia se desarrolla hoy en las iglesias del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué en cierto modo Dios deja el gobierno democrático a su iglesia? Porque es mucho más difícil que se equivoquen. Las iglesias de Cristo a veces nos equivocamos en las decisiones, y nos equivocamos porque precisamente no nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Aún Dios usa nuestras equivocaciones y las convierte más tarde en bendiciones, contrario a lo que hace el enemigo, que es tomar las bendiciones y convertirlas en destrucción para la vida de la persona, o intentar mejor convertirlas.
es válida la claridad, intentar convertirlas. La decisión es de uno, del ser humano. Pero aquí entonces podemos notar cómo Jefferson, autor de la Declaración de la Independencia, recibe su idea de una democracia pura, de una iglesia del Señor Jesucristo. Es evidente que la doctrina de la libertad incorporada en la Constitución y al gobierno de América está atribuida a, en cierto modo, la dirección de Dios sobre los gobernantes. Ahora, es muy importante aclarar la relación que debe tener la Iglesia de Cristo con los gobernantes. Primero debe ser una relación absolutamente espiritual. Y aquí es muy importante recordar lo que la Biblia nos enseña, particularmente en las cartas del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a observar uno de los capítulos que más polémica ha causado también, en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto, 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, dice el verso 2, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces la primera relación que debe tener la Iglesia del Señor Jesucristo con sus gobernantes es una relación espiritual de oración por ellos. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué debemos orar por los gobernantes? Primero, para que se conviertan, reciban al Señor Jesucristo. Dice, vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Ahora, pero no solamente para que se conviertan, sino también para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De hecho, si un gobernante se convierte, pues va a haber quietud, va a haber reposo, va a haber piedad y va a haber honestidad. Pero necesitamos clamar a Dios, primero para que se conviertan y segundo para que sus decisiones que tomen de una o de otra manera traigan algo de reposo y de tranquilidad, sobre todo para la predicación del Evangelio. Cuando una iglesia del Señor Jesucristo está proclamando el Evangelio de Jesús, lo hace a veces teniendo que cumplir algunas reglamentaciones humanas. Por ejemplo, en cuanto a las personerías jurídicas, por ejemplo, en cuanto a las propiedades. Si hay impuestos que pagar, hay que pagar los impuestos. También, por ejemplo, en los niveles a veces de volumen. Si hay una legislación en cuanto a los niveles de volumen en los servicios, es muy importante dar buen testimonio y no armar un ruido absolutamente perjudicial tanto para los vecinos como para el testimonio de la iglesia. Dios no nos va a escuchar más porque gritemos más. Es cierto que la alabanza debe ser con alegría, pero también debe ser con orden. También debe ser moderada. Dice la Biblia que debemos ser sobrios y moderados. Y sobrios y moderados implica no solamente la vida personal, sino también en los servicios del Señor. A veces se forman escándalos que desdicen de este principio de la libertad religiosa o de la libertad espiritual, mejor para aclarar un poco más el término. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, queremos reconocer entonces que a través de este capítulo, pues las iglesias del Señor Jesucristo fueron las precursoras, en cierto modo, de la libertad religiosa. Hay, al finalizar este capítulo, 3 teorías en cuanto a la iglesia y el Estado que queremos enfatizar. La primera teoría es que el Estado debe estar sobre la iglesia. Esta es la teoría que aceptaron los romanos bajo el imperio. Ahora es la teoría de los rusos, dice, alemanes, ingleses y algunos otros países de Europa. Cuando el Estado quiere imponer sobre la conciencia de los individuos los principios espirituales, el Estado se convierte sencillamente en un Dios que supuestamente provee alimento, techo, vestido, calzado y todo lo que el componente del Estado, todo lo que el asociado de ese Estado quiera en determinado momento pedir a ese Estado. Pero hermanos y hermanas, Jesús jamás enseñó esto. Jesús y el apóstol Pablo enseñan sujeción al Estado, pero una cosa es el respeto a las leyes que el Estado promulga
para poder convivir y predicar el Evangelio y satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y materiales, y otra cosa es que el Estado dicte de qué manera debemos adorar a Dios, cuáles son las leyes que debemos obedecer. En fin, el Estado jamás puede reemplazar a Dios. El Estado solamente es una organización humana permitida por Dios para la convivencia humana, pero nada más. Las objeciones, indica que la unión entre el Estado y la Iglesia es buena. Esa unión siempre ha traído desastres porque depende de quien esté en cabeza del Estado, se van a tomar las decisiones. Pone al poder secular sobre el poder religioso, el de lo material sobre lo moral, el de lo físico sobre lo espiritual. ¿En qué está más interesado el Estado? En los impuestos, en los recursos para poder distribuirlos. Esa sería la orientación principal del Estado, y eso es lo que regula en cierto modo las relaciones entre el Estado y sus asociados. Seculariza la Iglesia y la hace mundana, es decir, que si permitimos que el Estado esté por encima, sencillamente lo que hacemos es traer los principios de cada uno de los estados, de cada uno de los sistemas políticos, a las prácticas de la Iglesia, y eso es totalmente contradictorio. Bajo esta teoría todos deben ser miembros, sean buenos o malos, que tengan la voluntad o no la tengan, es decir, viola decididamente la voluntad de la persona. Si uno nace en un estado, por ejemplo, como el inglés, entonces automáticamente nace anglicano. Si uno nace en un estado como el colombiano, que es un estado católico romano, pues automáticamente nace como católico romano, es bautizado como católico romano, es añadido como católico romano, pero ¿quién lo bautizó? ¿Quién lo añadió? El Estado. Y entonces el Estado se puede decir que manipularía o que manipula decididamente la conciencia de las personas. Así, el Estado se convierte en un Dios, entre comillas, es decir, es una idolatría del Estado. Cuando al Estado se le rinde culto, o cuando el Estado es el que gobierna los principios espirituales, o mejor, cuando intenta gobernarlos, el Estado jamás podrá gobernar toda la conciencia de los individuos. Ya sabemos que los estados que han pretendido entrar en ese tipo de prácticas, pues han caído en una seria descomposición. La otra teoría es contraria a la que hemos mencionado, es que la Iglesia está sobre el Estado, y es la teoría de la Iglesia Católica Romana. El Estado en este caso es el siervo de la Iglesia. Agustín de Hipona, allá en el siglo IV después de Cristo, escribió una obra que es muy famosa, La Ciudad de Dios. En esa obra pone la religión católica como posible alternativa por encima del Estado. Por eso es que la Iglesia Católica Romana sale opinando en política en todos los medios de comunicación, en la mayor parte de los noticieros, y en cuanta oportunidad se le aparezca en revistas y periódicos, porque la idea de la ciudad de Dios, promulgada por Agustín de Hipona, sigue todavía rampante en las mentes y en la famosa llamada doctrina social de la Iglesia Católica Romana. Se traen principios del Antiguo Testamento, de la teocracia. La palabra teocracia significa el que gobierna en nombre de Dios, tanto en lo espiritual como en lo político. Casos como David, casos como Salomón, que fueron aplicados exclusivamente al pueblo de Dios y que hoy no tienen ya razón de ser, porque la dispensación cambió. La forma del trato de Dios con el ser humano hoy es bajo la gracia. Estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. No estamos bajo la jurisdicción del pueblo judío, y el pueblo judío no recibió al Señor Jesucristo como Mesías, su máximo gobernante, su máximo rey, su máximo Señor. En ese orden de ideas, apreciados hermanos y hermanas, nos encontramos aquí con algunas objeciones. Enseña también la unión del Estado con la Iglesia, pero la Iglesia Católica Romana, que es la que más ha promulgado esta doctrina, gobernaría entonces los asuntos materiales, y mezclar lo material con lo espiritual en la Iglesia del Señor Jesucristo no solamente es imposible, sino perjudicial. ¿Por qué decimos mezclar? Porque es cierto que lo material está unido, o mejor, lo espiritual está unido a lo emocional y a lo espiritual, pero no mezclados. Son dos cosas totalmente diferentes. Es como las naturalezas de Jesús, están unidas, pero no mezcladas.
Uno puede unir dos elementos y no mezclarlos. Al unirlos puede haber en cierto modo bendición. Entonces, en la Iglesia de Cristo, los principios espirituales están unidos a los emocionales y están unidos a los materiales. Hay una unión allí representativa, se puede decir, de la Trinidad de Dios. Cuerpo, alma y espíritu, pero en la Iglesia prevalece lo espiritual, porque lo espiritual es decidir entre el bien y el mal. El espíritu es el que decide entre el bien y el mal, el que se comunica con Dios, el que tiene comunión con Dios. El alma es el centro de las emociones, la voluntad, la mente, la psiquis del ser humano, donde bajo la influencia del espíritu se toman las decisiones, y el cuerpo es el vehículo material para ejecutar esas decisiones. Por eso es que la Iglesia se haría una institución absolutamente mundana, llena de toda clase de corrupción, si empezáramos a gobernar los asuntos cotidianos, en el sentido de como lo hace un gobernante político, un alcalde, como lo hace un concejal, como lo hace un agente de la policía, del ejército o un agente de la seguridad del Estado. Pone a los sacerdotes de la Iglesia fuera del alcance del castigo de las leyes civiles. Evidentemente lo coloca al líder por fuera de la ley humana y lo coloca prácticamente como un Dios que nunca, entre comillas, se equivocaría, cosa que es totalmente alejada de la realidad. Y por último está la enseñanza, y aquí discrepamos un poco del traductor. Recordemos que este libro es una traducción, página 284, el punto número 3, dice esta teoría, ahí podemos cambiarlo mejor por esta enseñanza. Esta enseñanza es que ni el Estado debe estar sobre la Iglesia y tampoco que la Iglesia debe estar sobre el Estado, sino que el Estado y la Iglesia deben estar completamente separados. Y separados no significa que no haya alguna relación jurídica. Existen relaciones jurídicas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos separados del mundo. Ocupamos las calles, las empresas, ocupamos los lugares, participamos en los trabajos, pero para influir, no para ser influidos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No ruego, dice Jesús, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así igual se nos ilustra aquí en este caso en la relación entre el Estado y la Iglesia. Hay leyes de bien común que la Iglesia debe cumplir y que son promulgadas por el Estado. Hay principios espirituales que influyen en las decisiones del Estado. Muchos de nuestros miembros han sido alcaldes, gobernadores e inclusive hasta presidentes de la República, pero han estado separados de las decisiones de la Iglesia. La Iglesia de Cristo es una y como tal debemos entonces estar reconociendo que el Estado hace las leyes para la vida temporal, mientras que la Iglesia enseña los principios bajo la dirección de Dios para la vida eterna, para la vida totalmente espiritual. Eso no quiere decir que en el futuro pues no vayamos a recibir un cuerpo incorruptible, lo vamos a recibir y vamos a gobernar con el Señor. Y vamos a estar así siempre con el Señor, pero va a predominar lo espiritual. Por ahora sabemos que sigue predominando en cierto modo lo material. Sabemos que la filosofía del materialismo ha hecho una gran influencia, ha desarrollado mejor una gran influencia a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. La famosa doctrina del materialismo, que enseña que el alma y el espíritu son iguales al cuerpo y que cuando el alma y el espíritu se aniquilan es cuando el ser humano muere. Esa doctrina del materialismo hoy deambula por los medios de comunicación, la publicidad, la exaltación del placer, la exaltación de la riqueza, la exaltación de tantas y tantas prácticas que destruyen la vida del ser humano. Por eso es que la Iglesia siempre debe vivir separada del Estado. Jesús lo dijo claramente: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Hermanos y hermanas, en los Estados Unidos de Norteamérica, las iglesias del Señor Jesucristo siempre estuvieron enfatizando sobre esta doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. La tranquilidad de la libertad
espiritual, la tranquilidad de la separación entre la iglesia y el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica es algo que ha traído gran bendición a toda la obra del Señor en este continente americano. Hoy se puede decir que la persecución es de otro tipo. Satanás ha cambiado de estrategia, a veces divide para buscar reinar, a veces también lo que hace sencillamente es enfriar el desarrollo de las iglesias, el poco trabajo en la obra evangelística. La imagen que vamos a observar simplemente nos muestra a nosotros cómo allá en los Estados Unidos de Norteamérica, pues el Evangelio del Señor Jesucristo fue proclamado de una manera digna por todas esas congregaciones que desarrollaron este principio, este tercer principio que hemos resumido aquí como la separación absoluta entre la iglesia y el Estado. Al finalizar esta lección, queremos reconocer la gran bendición de que muchas de nuestras congregaciones gozan de la libertad religiosa, o mejor, de la separación absoluta entre la iglesia y el Estado. Esa separación entre la iglesia y el Estado da tranquilidad a la conciencia. Así como observamos el tranquilo desarrollo de la pesca en este río, así la iglesia del Señor Jesucristo es llamada a pescar con anzuelos totalmente desprovistos de la obligación de una unión entre la iglesia de Cristo y el Estado. La iglesia de Cristo siempre debe estar separada, pescando las almas, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas, que sea Él el que convenza, porque si somos los seres humanos los que convencemos, entonces el trabajo queda incompleto y queda imperfecto. Gracias a Dios, porque nos ha dado ese principio, y en 20 siglos la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha estado proclamando esta absoluta separación entre cualquier sistema de gobierno humano y entre su iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos, y que el Señor Altísimo nos siga bendiciendo a todos de una manera rica y abundante.